Bien, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy día de nuestra identidad cultural, o sea, la identidad cultural en general, ¿no? ¿Qué cosa es la identidad cultural? ¿Y cómo podemos saber y conocer nuestra identidad cultural? ¿Qué nos diferencia de otras culturas, ¿no? ¿Cómo se pierde una identidad, digamos, cultural? Veamos entonces este informe. Decíamos de la identidad cultural. ¿Qué cosa es la identidad cultural? La identidad cultural, si ustedes repasan las imágenes que ven acá, ¿no? Que estamos mostrando, vamos a poner como ejemplo nuestro país, ¿no? Vamos a poner imágenes que seguramente ustedes conocen. Acá tenemos una imagen de ustedes, es bien conocida, es un producto de una cultura que tuvimos anteriormente nuestros antepasados, los incas, Machu Picchu. Tenemos también unas tradiciones religiosas como son el Señor de los Milagros. Tenemos también elementos naturales propios de nuestro país, como es el oso de anteojos, ¿no? También tenemos una de las más bellas ciudades de las capitales de Sudamérica, que es Lima, ¿no? Costumbres de la colonia a través de, digamos, de escritores que han escrito las tradiciones, como Ricardo Palma, en las tradiciones peruanas. Acá tenemos una costumbre de los carnavales. Nuestros bailes típicos, que son muy diversos en varias regiones del país. Ya te irás haciendo la idea de lo que es una identidad cultural. Es un conjunto de manifestaciones culturales. Repito, es un conjunto de manifestaciones culturales. Estas manifestaciones culturales se refieren pues a las costumbres, ¿no? Se refiere a las tradiciones, se refiere a los valores, se refiere a todo aquello que nos es transmitido de generación en generación, ¿no? A los individuos de una comunidad y que nos permite una identificación propia. A veces mucho valoramos más cuando las personas salen del país, están en otro país y muchas veces hemos escuchado decir extraño al Perú, ¿no? Recién ahí valora, ¿no? Esa identidad cultural, ¿no? Que nos caracteriza y seguramente a muchos otros personas, individuos de otras culturas, de otros países. Esa es una identidad natural, un conjunto de manifestaciones socioculturales, ¿no? De una sociedad determinada, pero que identifican a un individuo en particular. Muy bien. ¿Y cómo tenemos nosotros esa identidad? ¿No? Pues identidad viene de identificarse con una cultura. ¿Cómo tenemos esa identidad? Porque esa identidad tiene ciertas condiciones. En primer lugar, determinado por el nacimiento. Si nacimos en Perú, somos peruanos. El nacimiento, el lugar, el área geográfica en la cual tú naciste, ¿no es cierto? Está también condicionado por la cultura heredada a través de años de las generaciones, ¿no? Que nos ha transmitido una serie de valores, de costumbres, ¿no? De credos, etcétera, y que también tenemos en nuestra comunidad, en el Perú y en otros lados, otras subculturas. O sea, no solamente el Perú, y por poner un ejemplo nomás, en una sociedad, no solamente una cultura predomina para todos, no, también tenemos subculturas, ¿no? También hay subculturas. Subcultura quiere decir que hay culturas pequeñas de cada región. Por ejemplo, el limeño es distinto, ¿no? Que, por ejemplo, uno de Huancayo, ¿no? Que uno de Piura, que uno de Puno. Y si vamos a ir a esos lugares, van a ver que cada uno de ellos tienen una pequeña subcultura propia de su región, ¿no? Así como también de la selva, etcétera. Que lo va a diferenciar. Hay miles de diferencias, pero al final todos nos identificamos con el Perú. Y esto mucho lo sabemos cuando pasan los partidos de la selección, ¿no? Cuando pasan los partidos de la selección para el Mundial y cuando fuimos al Mundial, una gran alegría, y pasan los partidos, nadie está en la calle. Casi nadie, está vacío. ¿Por qué?
porque nos identificamos con la cultura del Perú, ¿no? O sea, esas subculturas quedan a un lado y va a una identidad mayor que es la patria. Muy bien, esa es la forma como tenemos una identidad cultural. Y debemos estar orgullosos de tener siempre una identidad cultural. Por eso siempre debemos leer, averiguar, ¿no? Nuestros ancestros, nuestra cultura, descubrir lo que tenemos y valorarlo para sentirnos orgullosos. Muy bien, ¿cuál es la importancia de tener una identidad cultural? La importancia de tener una identidad cultural es la siguiente. En primer lugar, porque es un espacio para reflexionar, ¿no?, sobre las creencias, las costumbres, las tradiciones, ¿no?, que van a permitir que valores mucho más tu identidad cultural, ¿no? La identidad cultural es de quién eres realmente y a través de la historia cómo te identificas, cómo valoras. Porque esto es solamente hecho por un legado, o sea, es un legado que recibes, ¿no?, de las generaciones y que vas a permitir en un momento en tu relación con los demás individuos de la sociedad mundial tener cierto grado de tolerancia y de entendimiento de otras culturas. Esa es la importancia grande de la identidad cultural. No se puede tener una identidad cultural, ¿no? Digamos, con peleas, con guerras, ¿no? Porque eso la sociedad en general ya lo superó hace muchos años, ¿no? Y solamente quedan restos de esa forma como se, digamos, imponía una cultura a otra cultura. Entonces, la importancia es de que puedas tú, ¿no?, saber quién eres, ¿no?, para poder luego tomar importancia de la historia. O sea, lo que es tu historia, lo que valoras tu historia, te va a identificar con tu identidad cultural. Además de ello, te va a permitir valorar el legado, ¿no?, de los antepasados, de las generaciones antepasadas. Y por eso es muy importante que en las escuelas promovamos, digamos, el conocimiento de nuestra historia. Es muy triste ver que a veces los canales hoy en día, ¿no?, los canales muchas veces han hecho reportajes por las calles y le muestran fotos, digamos, de lugares históricos de nuestro país o de personajes de la historia y la gente no conoce, ¿no? No conoce quién es Tupac Amaru, no conoce quién es Miguel Grau, no conoce quién es Francisco Bolognesi, no lo puede identificar. Desde poco a poco está perdiendo su identidad cultural, ¿no? Y vamos a ver por qué, ¿no? Y esto solamente es cuestión no solamente que los gobiernos, sino que el Estado promueva una lectura y, digamos, algunas actividades creativas para que las personas y el pueblo se enteren mucho más y valoren mucho más nuestra identidad cultural. Muy bien, ahora veamos qué elementos forman parte de una identidad cultural. Son 4 elementos: el lenguaje, la lengua, la religión, la etnia y las clases sociales. El lenguaje es algo que nos identifica a las culturas, a la identidad cultural, ¿no? El lenguaje, en nuestro país, por ejemplo, el lenguaje oficial es el castellano, porque vinieron los españoles, nos invadieron, como ustedes saben, conquistaron el imperio incaico e impusieron, ¿no?, el lenguaje. Sin embargo, a pesar de eso, no han podido borrar, ¿no?, no han podido hacer desaparecer lo que era nuestro idioma original de los incas, que era el quechua. El quechua es un idioma que aún se habla y debe permitir hablarse en las escuelas como una identificación de nuestra cultura. Debemos aprender a hablar quechua realmente. El Estado no promueve, ¿no?, y debería promover realmente esto porque se ve el quechua y sus variedades se hablan en varias regiones del país y si no se valora, se va a ir perdiendo poco a poco a través de generaciones. Felizmente hay personas y las tradiciones aún se mantienen, pero hay que, digamos, hacerlo mucho más, masivo en las escuelas.
También tenemos otras lenguajes, dialectos en varias regiones del país, como son el Aymara, en la región sur del país, ¿no? Y también en la selva, las etnias, ¿no? Grupos de indígenas de la selva también hablan una lengua determinada. Ya hay muchas lenguas en el país que se hablan en algunos subgrupos o subculturas. El lenguaje entonces es pues un elemento fundamental de la identidad cultural. Otro elemento tenemos la religión. La religión es, digamos, la forma en la cual las personas, los individuos tienen creencias, tienen tradiciones, ¿cierto? Y un espíritu de religiosidad, ¿no? Que los une, los conserva y también forma parte de su tradición, ¿no? Entonces, en algunos lugares, en muchas culturas se identifican por tal o cual religión que profesan de manera mayoritaria, Eso no significa de que puedan existir otras religiones. Ejemplos de ello tenemos, por ejemplo, la religión católica, la religión protestante, cristiana, el budismo, ¿no? El hinduismo del hindú, ¿cierto? ¿No? Los musulmanes también, ¿no? Los, los judíos, es decir, hay una serie de religiones y la religión es digamos, un elemento importante en la identidad cultural. La etnia significa la raza, es raza, ¿no? La etnia es la raza agregado a la cultura y a la geografía de un lugar, ¿no? Es también importante en la identidad cultural. Porque de acuerdo a ese lugar donde tú vives geográficamente, ¿no? Va a ser algo típico de tu cultura, ¿no? Y que tiene que ver mucho con tu etnia, con tu tipo de raza, de fisonomía, ¿no? Por ejemplo, los peruanos somos un tipo así. En nuestra patria, inclusive, ¿no? Ustedes van a ver los piuranos tienen un rasgo característico, ¿cierto? ¿No? Los de la selva tienen un rasgo característico de la selva, ¿no? No son igual que los de, digamos, de Piura, ¿no? O no es igual que los que son de Ayacucho, por ejemplo. Son diferentes, determinados por la etnia, por la raza, por la cultura, por la geografía en la cual se desenvuelve. Otro ejemplo importante, por ejemplo, es la etnia afroamericana que hay en Estados Unidos, ¿no? Y que está años y años que han sido segregados, ¿no? Pero que forman una gran cultura, una gran etnia llamada afroamericana. Y ahora hemos visto hace poco, ¿no? Hemos visto que unos policías han actuado de manera ruda contra una persona de raza negra y lo han matado. Y la etnia afroamericana ha salido realmente indignada en grandes cantidades a protestar y ha ocasionado pues que el gobierno pueda culparse y de echar atrás esa forma como actúan frente a un descendiente de esta etnia afroamericana. Pues bien, la etnia también es otro importante elemento de, digamos, la identidad cultural. Y también tenemos las clases sociales. Las clases son estratos sociales dentro de una misma sociedad. Y los estratos, por supuesto, se dividen, y no como era antes, ya pues clases pobres y ricas, ¿no? Eran dos clases totalmente. Ahora hay subcapas, ¿no? Hay la clase obrera, ¿no? Fundamentalmente que trabajan en las fábricas, ¿cierto? Ahí están los campesinos, obreros campesinos. Tenemos una clase media, ¿no? Una clase media alta, una clase alta, ¿no? Y los grandes, las grandes clases muy altas. Cada una de ellas representa también, digamos, costumbres totalmente distintas. Algunos se parecen, otras son diametralmente opuestas. En cuanto a su forma de hablar, a sus costumbres, a sus bailes, son totalmente distintos. Una clase obrera no es igual pues que una clase pudiente, ¿no? Totalmente opuestos, ¿no? Pero sí, la clase obrera
parece o tiene cierta diferencia solamente con la clase campesina y así, ¿no? Es decir, hay ciertas diferencias entre los estratos sociales, pero todos ellos también forman parte de la identidad cultural. Para terminar, chicos, ¿cómo se pierde la identidad cultural? Se pierde, ¿no?, de forma natural o violenta. Natural cuando a través de relaciones comerciales, de intercambios culturales, ¿no?, de relaciones económicas, ¿cierto? Pero también por imposición violenta, ¿no?, a través de la fuerza, como vamos a ver, eso y se puede perder, ¿no? Un ejemplo tenemos, ya vamos a ver cuando en los antepasados también hubo, y a nivel mundial hubo este tipo de acciones. Varios tipos de la forma como se pierde la identidad cultural. Uno, la aculturación. La aculturación. Vamos a ver en qué consiste la aculturación, ¿no? Y ustedes también. Decíamos de la aculturación. ¿Cómo se produce? La aculturación se produce por una conquista, por un acto violento, como son las conquistas, como son las invasiones, las colonias, ¿no? Eso hace de que la cultura pueda ser sometida. Los españoles nos invadieron, ¿no? Y en el Perú estuvieron por muchos años, ¿no? 1500 aproximadamente a 1800 son como 300 años de dominio español, en la cual impusieron muchas cosas de su cultura, ¿no? Es una forma como también se puede perder la culturalidad, la identidad cultural. Sin embargo, no lo han podido hacer, ¿no? Otro es la transculturación. Transculturación, cuando se hace de manera pacífica a través de intercambios culturales, económicos, son formas pacíficas de, digamos, de una relación en la cual ambas culturas se benefician. Eso se llama la transculturación. Y también la otra es la inculturación, cuando los individuos adoptan, ¿no?, otra cultura, ¿cierto? Abrazan elementos de otra cultura y lo hacen como propias, perdiendo su identidad original, ¿no? Entonces muchas veces hemos visto que personas que se han ido bien, pues, a otros lugares y han perdido ya su origen, ¿no?, su identidad cultural. Hasta algunos sienten vergüenza, ¿no? Bueno, pero son individuos a nivel de individuos, no a nivel de colectividad, ¿no? Entonces esperemos que ustedes puedan tomar importancia de la identidad cultural y sobre todo valoren lo nuestro. Tenemos dos maravillas del mundo, la principal, la de Machu Picchu. Tenemos una de las capitales más bellas de Sudamérica, como es Lima, ¿no? Tenemos una de las grandes festividades religiosas a nivel mundial, como es el Señor de los Milagros. Tenemos bastantes paisajes naturales, ¿no? Bastantes tradiciones, como es la gastronomía, ¿no?, que está, digamos, está en los primeros lugares a nivel mundial. Tenemos los mejores climas y tenemos casi todos los climas del mundo en el Perú, ¿no? Y hay muchas cosas por las que sentirnos orgullosos y también por nuestra forma de ser. Muchos extranjeros dicen, el peruano es así, el peruano es así, el peruano es bastante cariñoso, el peruano es bastante así caritativo, el peruano es cálido, recibe muy bien a las personas. Esas características propias debemos valorarlo, ¿no? Y debemos conocer. Una persona, un individuo que no conoce su historia, ¿no?, está condenado a perderla, ¿no? Hay que valorar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y tener orgullo de nuestra identidad cultural por nuestro país. Vemos, chicos, algunas sugerencias y preguntas nos hacen llegar.